Bueno, pues bienvenidos al primer vídeo del canal de Exodus Security y nada, debería haber subido, si todo ha salido bien, un vídeo de presentación antes de este, o sea que lo demás estará todo explicado allí, pero bueno, básicamente va a ser un resumen, aún no sé si semanal o bisemanal, en el cual voy a recopilar todas las noticias que me parezcan interesantes de lo que es el mundo de la ciberseguridad y explicarlas pues lo más en medio que pueda, en el sentido de ni demasiado técnico ni demasiado poco técnico. O sea, es un contenido enfocado para gente a la que le interesa la ciberseguridad, pero quiero que sea accesible. Y luego al final habrá también una sección de herramientas que van saliendo que creo que puede ser interesante compartir. Así que nada, vamos con ello. NPM o Node Pack Manager es el gestor de paquetes más utilizado por los desarrolladores de JavaScript o Node.js. Utilizado por más de 17 millones de desarrolladores en todo el mundo, supera ampliamente los 100 millones de descargas anuales, sumando todos los paquetes disponibles, y los 5.000 paquetes principales superan los 4,5 petabytes semanales, que equivale a 44.938 veces el peso del GTA V. En definitiva, es una herramienta muy popular y usada, y resulta que uno de los maintainers fue víctima de un ataque de phishing. El moderador, que se llamaba Josh Junon, bueno, se llama, no está muerto, recibió un email de una dirección muy similar a la de soporte de NPM, que le indicaba que debía actualizar pronto sus credenciales de 2FA, creándole urgencia como se suele hacer en este tipo de ataques. Josh cayó en la trampa y puso sus credenciales para acceder como administrador a NPM en una página controlada por el atacante, que era un dominio registrado hace 3 días, dándole al atacante su usuario, contraseña y token de segundo factor. Autenticado como el maintainer, el atacante infectó con malware 18 paquetes que suman 2 billones de descargas semanales, con código ofuscado cuyo objetivo es interferir en las transacciones de criptoactivos. Este mismo código también ha sido encontrado por investigadores en varios paquetes de GitHub. En resumen, el malware funciona tal que así. Se inyecta en el navegador, en funciones clave como fetch, XML, HTTP request y APIs de carteras cripto, y se asegura de poder interceptar el tráfico de la cartera y la red. Escanea en profundidad en busca de cualquier cosa relacionada con criptodivisas, y sustituye las direcciones legítimas de envío por unas controladas por el atacante. Básicamente utiliza un algoritmo de string matching para que las direcciones proporcionadas por el atacante sean muy similares a las direcciones legítimas a las que el propietario de la cartera quiere hacer la transacción. En casos, incluso camufla la interfaz de usuario para que directamente sea imposible verlo si no examinas el código fuente. Entonces, el propietario legítimo de la cartera, cuando va a hacer una transferencia autorizada, intencional de su parte, no se da cuenta debido a esta sustitución que viene desde el navegador o desde las APIs a la propia pantalla de confirmación de la transacción y autoriza la operación sin ser consciente de que la dirección ha sido modificada por el atacante. El desenlace de esto es lo más curioso del caso, ya que el que se considera el mayor supply chain attack de la historia de Internet solo consiguió comprometer 5 céntimos de Ethereum y $20 de una meme coin, ya que se detectó y contuvo relativamente rápido. Como recomendación de cara al futuro, os dejaré un enlace en el link que va al guión, en el cual podéis consultar el estado de los paquetes antes de descargarlos, tanto de NPM como de otros gestores de paquetes. Bueno, en segundo lugar tenemos el robo de 3.325 secretos de distintos proyectos de GitHub. Bueno, básicamente un secreto, para los que no sean o no tengan nociones de programación, es un string, una serie de caracteres que te sirven para autenticarte en un sitio, ya sea un servicio externo o a lo mejor por SSH para acceder a la consola de la máquina, etcétera, etcétera. Entonces resulta que el 5 de septiembre un investigador de GitGuardian, que es un servicio de software que se ofrece a través de GitHub para protección de secretos, fue avisado de que un repositorio asociado con el proyecto open source FastUID había sido comprometido. Bueno, pues resulta que un usuario de GitHub llamado Gromash9 había pusheado un commit que contenía código malicioso cuya intención era recopilar los secretos presentes en el repositorio y enviarlos a su servidor personal. La respuesta fue casi instantánea, ya que el reporte se hace a las 12:11 y a las 12:30 el commit ya se había revertido. Ningún daño se detectó posteriormente al ataque, así que los investigadores de GitGuardian dieron por hecho que esta inactividad del atacante se debía a que ese repositorio no había sido el único vulnerado, es decir, que como el atacante no había aprovechado instantáneamente la brecha que había conseguido abrir en este repositorio en concreto, los investigadores dieron por hecho que había conseguido vulnerar más repositorios y por eso no estaba tan atento, por así decirlo. Bien, pues resulta que después de investigar al usuario un poco más en profundidad, descubrieron que habían sido afectados 327 usuarios, 817 repositorios y liqueando un total de 3.325 secretos. 100 de los repositorios que habían sido vulnerados ya habían revertido los commits y habían iniciado sus planes de respuesta a incidentes pertinentes, y los investigadores avisaron a los 517 que habían quedado que no se habían dado cuenta de que habían sufrido esta brecha.
Pues bien, este caso a mí me pilla justo ahora como muy de cerca porque yo justo estoy preparando un vídeo y bueno, y estudiando un informe que ha publicado GitGuardian, la propia empresa que reportó la falla, que básicamente habla pues de esta vulnerabilidad, ¿no? Del Secret Sprawl, que es básicamente una vulnerabilidad de la que se habla bastante poco y aún así es un vector de ataque muy comúnmente utilizado por los atacantes para vulnerar las páginas, las aplicaciones más bien, y las infraestructuras en general, y además es muy útil porque te sirve para pivotar a través de distintos servicios que componen una aplicación web y acabar, pues bueno, escalando privilegios y demás. Porque como ahora todas las aplicaciones, en vez de funcionar como un único bloque, son más como una serie de ladrillos que se van juntando, pues por ejemplo plataformas de pago no la programas tú, coges Stripe, o para gestor de imágenes, a lo mejor incluso autenticación, se van juntando todas estas piezas que conforman la aplicación y acabas necesitando muchos secretos hardcodeados en el código, bueno, no hardcodeados en el código, pero acabas necesitando muchos secretos para que estos ladrillos puedan comunicarse entre sí, puedan interactuar y hacer funcionar la aplicación. Esto genera, pues eso, la existencia de muchos secretos dentro de lo que es la infraestructura, el equipo de desarrollo. Y hay muy poca conciencia por parte de los equipos de desarrollo en cómo se tienen que proteger estos secretos, cómo se tienen que compartir, cómo se tienen que pasar de un programador a otro, quién tiene que tener acceso a estos secretos, no se están aplicando bien los principios de mínimo privilegio, de cero confianza y demás. Y esto pues sucede no, resulta en este tipo de problemas. Que básicamente son pues eso, que tenemos un montón de repositorios de imágenes de GitHub, incluso si se vulnera un servicio de mensajería privada, un Discord, un Stripe, un Slack, todo este tipo de cosas, pues claro, ahí el atacante tiene un montón de secretos que a lo mejor no pueden servirle para directamente entrar a la máquina y llegar a la raíz, pero pues bueno, vas pivotando de un servicio a otro, a lo mejor puedes ir encontrando otras credenciales en otros sitios y bueno, básicamente es una falla de seguridad gravísima y, y deja a las empresas muy al descubierto. En lo que se respecta a lo que es la protección, básicamente lo que hay que hacer es formar a los empleados más en ciberseguridad, en este caso los programadores, o en general a cualquier empleado, aunque no sea técnico como un programador, cualquier empleado que esté en contacto con estos secretos, que toque el código aunque sea de refilón, hay que formarlo un mínimo para que sepa lo serio que es este problema y lo importante que es tomar medidas de seguridad. Hay que hacer los flujos de continuous integration y continuous deployment, es decir, las automatizaciones que tienen los gestores de repositorios a la hora de cuando yo hago un push, pues bueno, todos los tests que se llevan a cabo, todas las medidas de seguridad, hay que endurecer esas medidas de seguridad, hay que perfeccionarlas, hay que tener más cuidado, hay que implementar medidas de detección de estos secretos para que no se lleguen a exfiltrar nunca. Evidentemente hay que rotar las claves, no se pueden exponer en texto plano en el código y no se deberían compartir por canales inseguros, pero sobre todo lo más importante es rotar las claves y pues fechas de caducidad, etcétera, etcétera, y configurar correctamente las opciones de seguridad de las plataformas a las que dan acceso esas credenciales. Es decir, si yo tengo una clave, por ejemplo, pongamos una API de OpenAI, porque tengo integrado algún tipo de inteligencia artificial en el proyecto y tenemos la llave ahí que nos da acceso pues, a hacer las peticiones a la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Hay que entrenar a los programadores que están en contacto con esa clave para que sepan cómo protegerla y cómo no exfiltrarla. Hay que implementar en ese repositorio unos flujos de CI/CD que en caso de que a alguien no le haya entrado bien la formación, por así decirlo, pueda no exfiltrar esas claves. Hay que rotar esas claves, hay que ponerles fechas de caducidad, hay que no exponerlas en el código y sobre todo hay que configurar ya en lo que es la propia plataforma de lo que es la propia interfaz de OpenAI, hay que configurar las opciones de seguridad para que pues bueno den avisos por cada login, a lo mejor pues no sé, hacer blacklist en función de la ubicación desde la que viene el login, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de medidas de seguridad que se pueden implementar para evitar este tipo de ataques. Y bueno, tampoco me enrollo más porque ya estoy preparando un vídeo con esto y si sigo dándole a la lengua me voy a quedar sin contenido para ese vídeo, o sea que vamos al siguiente. Y bueno, en la siguiente posición tenemos unas noticias que yo he visto un par a lo largo de esta semana, y es que se ha bautizado un término como la Poison Web, es decir, la web envenenada. Y es que cada vez más a menudo se ve un fenómeno que algunos investigadores han llamado así, pues la web paralela envenenada, por así decirlo. Y se refiere a un tipo de ataque específicamente dirigido a grandes modelos de lenguaje, el cual se basa en esconder contenido en las webs controladas por el atacante que los escáneres de seguridad y los humanos no vemos, pero los scripts de inteligencia artificial sí. Y es que las inteligencias artificiales, los grandes modelos de lenguaje,
en lo que es la fase del entrenamiento, pues bueno, tienen una etapa de lo que es web crawling, que es básicamente o bien un crawler separado o bien la propia inteligencia artificial, el propio modelo, según tengo entendido, pues hacen millones de solicitudes diarias a millones de páginas web, pues intentando recuperar todo ese contenido y alimentándose de esa información para luego poder generar los outputs y demás, ¿no? Entonces, la idea del ataque es un poco similar al prompt injection, de hecho no deja de ser como un prompt injection entre comillas indirecto, y es eso, lo que sucede es que se embebe, por así decirlo, hay una serie de instrucciones ocultas en la página que el ojo humano no ve, a no ser que examines muy concienzudamente el código fuente, y los escáneres de seguridad convencionales tampoco los detectan, por lo menos de momento. Entonces estas instrucciones están ocultas en la página, se hacen pasar pues por contenido, por instrucciones legítimas. Como la inteligencia artificial no tiene la capacidad de diferenciar los contextos, pues se lo toma como una información legítima de esa página, y realmente son unas instrucciones pues que pueden dar de todo tipo de... pueden tener todo tipo de intenciones, las típicas del prompt injection, ¿no? Ya sea manipular el comportamiento del modelo, exfiltrar información que pueda haber dentro de la propia base de datos de la empresa que está desarrollando ese modelo, o incluso ganar acceso al servidor en el que está corriendo el modelo, etc, etc, etc. A mí, cuando estaba leyendo esta noticia y preparando el guión y tal, se me vino a la cabeza un caso que vi en su día de una página que se llama iFixit, que básicamente es una web que tiene... De momento está un poco incompleta, en mi opinión, le faltan cosas, aunque la idea es muy buena. Y básicamente son un montón de instrucciones y de manuales para desmontar y reparar pues de todo, desde coches hasta electrodomésticos, teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo un caso de, bueno, Anthropic estaba llevando a cabo una campaña de estas de entrenamiento, y resulta que le hicieron tantísimas solicitudes a la página a esta página, a la de iFixit, que la tumbaron. O sea, básicamente le hicieron un ataque de DOS, o sea, le tumbaron la página a base de la cantidad de solicitudes que le hicieron. Me parece que eran, no sé si varios millones o casi un millón en cosa de 24 horas o algo así. Y salió el CEO de iFixit a tirarle un poco de beef por Twitter, ¿no? A Anthropic en general. Y vamos, en conclusión, respecto a esta noticia, desde luego hay que tener mucho cuidado con la IA en general, ya no solo por esto, sino por, bueno, he visto ya más de una entrevista, no sé si más de uno lo habréis visto también, hablando de cómo han desarrollado ya un sentido de, una voluntad más bien de querer preservar su propia existencia, y pueden llegar a cometer actos de chantaje, incluso de amenazas contra seres humanos, con tal de, cuando sienten que está amenazada su existencia, con tal de preservarse y de copiar su código en otro sitio o alguna cosa así, que a mí me parece bastante peligroso. Vamos a acabar un poco en el cyberpunk. Pero vamos, al margen de esto, hay que tener mucho cuidado con la cantidad de autoridad y de control que les damos sobre las infraestructuras, tanto virtuales como físicas. Es decir, cuanto más control tenga la inteligencia artificial sobre los entornos virtuales, pues lo que sea, chatbots, o incluso que puedan llegar a manipular información de las bases de datos, etcétera, etcétera, y aún más peligroso de las infraestructuras físicas, qué sé yo, pues una inteligencia artificial que regule las velocidades de una turbina en una fábrica, o incluso la temperatura, o mismamente los vehículos autónomos de los que a Europa queda mucho tiempo para que lleguen, ¿no? Pero en Estados Unidos tengo entendido que ya están rodando. Hay que tener mucho cuidado porque, claro, mientras estas vulnerabilidades no estén corregidas, tanto las que son provocadas por humanos como las propias fallas que tiene la inteligencia artificial respecto a este tema de preservar su propia existencia y demás, hay que tener mucho cuidado, porque cuando eso esté teniendo un efecto en el mundo real y esas vulnerabilidades, en vez de exfiltrar información de OpenAI, lo que hagan sea matar a una persona, vamos a tener un problema serio. O sea que hay que tener mucha cabeza con a qué ritmo lo implementamos, cuáles son las motivaciones para implementarlo, y si realmente está lo suficientemente blindada como para que esa implementación en la vida real sea segura. Y bueno, y ya en el lado un poco más técnico, evidentemente lo ideal sería separar el scraping, es decir, esta fase de escanear internet que tienen las inteligencias artificiales a la hora de entrenarse. Sería ideal separarlo en dos capas, es decir, en vez de que sea el propio modelo el que está haciendo las solicitudes y el que está recibiendo de forma cruda esa información, habría que poner una capa por en medio, que sea esa capa la que pilla toda esa información, que la digiera un poco, que haga un proceso de curación mínimo de separar pues este tipo de ataques, por ejemplo, de la información legítima, y luego se lo pase al modelo para que el modelo lo pueda procesar, y que eso sea ya lo que luego va a estar a nivel comercial, pues de cara al cliente y demás. Bien, la siguiente noticia que me ha parecido interesante traeros aquí es básicamente que cada vez hay más una crisis con la inteligencia artificial y la identidad en general, la identidad como concepto. Se puede aplicar a la ciberseguridad como se puede aplicar en general al mundo y a la política y demás. En el sentido de que ahora nosotros ya, cuando vemos una cosa,
no podemos estar seguros al 100% de que sea una imagen real, de que esté generada por IA, etcétera, etcétera, etcétera. Ya bueno, está el famoso caso este de unos atacantes que consiguieron robar 200.000 libras a una gran empresa de Reino Unido mediante una llamada a un alto cargo, pero en calidad de CEO. Es decir, ellos imitaban al CEO con voz generada por inteligencia artificial y bueno, consiguieron robar pues eso, 200.000 libras, que es una cantidad de dinero considerable, solo con una llamada. Eh, y básicamente es una rama completa nueva de la ingeniería social, que es el impersonal. Bueno, impersonal es un anglicismo mal dicho, pero vamos. eh, Suplantar la identidad de personas mediante inteligencia artificial. Y básicamente es eso, como decía, una nueva rama de la ingeniería social que se aprovecha del principio de autoridad o de credibilidad técnica para hacerse pasar por técnicos o superiores en lo que es la jerarquía corporativa. Y una vez se ha establecido ese estado, ese estatus de subordinación psicológica en lo que es la conversación, la víctima es mucho más fácil de manipular, de asustar, de incluso extorsionar. Y por otro lado está la opción de clonar la voz de una persona de confianza. Que es una cosa que evidentemente nos hace bajar inmediatamente la guardia. No es lo mismo que te llame una persona aleatoria que no conoces, que a lo mejor te llame una persona que por inteligencia artificial parece la voz de un compañero tuyo, que a lo mejor es tu mejor amigo dentro del trabajo, y te diga que es que ha recibido una orden muy importante, que hay que hacer una transferencia, etcétera, etcétera. Evidentemente es un peligro del que es difícil protegerse, porque no es una vulnerabilidad técnica que esté en el código y que se pueda solucionar escribiendo. Es una cosa que requiere adaptarse a los nuevos tiempos y formar a los empleados, y es delicado. Y bueno, básicamente las medidas de protección serían pues unos protocolos universales dentro de cada organización, tener unas normas muy claras que compliquen la tarea del atacante a la hora de robar la identidad de otro y básicamente al momento en el que hay una mínima duda, hacer una pregunta muy personal que solo la persona real que se supone que es con la que estamos hablando podría contestar eso, a la más mínima sospecha. Y sobre todo en general, ya no en este caso concreto, en general ante cualquier ataque de ingeniería social, es muy importante cuando alguien nos llama o nos contacta por mensaje, por correo, por SMS, lo que sea, y nos está imprimiendo en el cerebro una sensación muy fuerte de urgencia. Si no haces esto vas a perder tanto dinero o vas a perder tu paquete o etcétera, etcétera, etcétera. Casi siempre, en el 99% de los casos, se va a tratar de un ataque, se va a tratar de una estafa y ese dinero que demos o que enviemos lo vamos a perder. Porque una empresa tiene unos protocolos mucho más serios, mucho más normales y nunca te va a imprimir semejante sensación de urgencia, nunca te va a meter ese nivel de presión. La mayoría de veces que suceda esto, casi siempre va a ser un estafador. Y evidentemente lo que es pues más a nivel corporativo, siempre, siempre, siempre aplicar el principio de confianza cero y mínimo privilegio. Es decir, eh, por defecto no se confía ni en las personas ni en los... Estoy hablando lo que digo a nivel corporativo, ni en las personas, ni en los servicios, ni en las APIs, ni en nada, las solicitudes, todo eso, confianza cero. La confianza, entre comillas, hay que ganársela. Es decir, tienes que demostrar que la acción que tú estás intentando cometer dentro de esa infraestructura, ya sea una empresa, una organización de open source, lo que sea, tiene que ser que tú tienes que demostrar que es legítimo, no se tiene que dar por hecho que es legítimo, porque si no tenemos pues todo tipo de vulnerabilidades que surgen de no aplicar este principio y mínimo privilegio, es decir, que los empleados y los servicios que están funcionando, incluso pues modelos de IA, todo lo que sea, tienen que hacer como máximo lo máximo que necesiten para desarrollar correctamente su puesto de trabajo. Es decir, cualquier cosa que esté por encima de la que se supone que es la tarea de ese servicio de esa persona, entonces no debería haber siquiera permiso para que se lleve a cabo de ese agente. Bueno, esta noticia, que es la última antes ya de la sección de las herramientas, es la que a mí más me llama la atención y que me parece extremadamente preocupante y a ver cómo se desarrolla en los próximos meses porque desde luego que es un auténtico peligro. Y es que la Unión Europea ha amenazado con dar un golpe a la privacidad y a la seguridad de los ciudadanos con un borrador de ley que se emitió ya el 24 de junio y recientemente, la semana pasada, un grupo de casi 500 investigadores ha respondido con una carta de 37 páginas criticando el borrador y apelando al sentido común de los políticos, porque lo que hay en ese proyecto de ley es una auténtica animalada. Y es que resulta que con la bandera en la mano de luchar contra el infantil y bueno, etcétera, etcétera, que por supuesto es una de las causas más nobles del mundo y no creo que nadie en su sano juicio eh, no quiera pelear contra esos fenómenos, por así decirlo. Pero bueno, como siempre, este tipo de cosas se utilizan como excusa para aumentar las medidas de control sobre los ciudadanos, reducir la privacidad al mínimo posible y pues eso, tener cada vez más hacia los sistemas de vigilancia masiva que ya vemos en Estados Unidos desde a raíz del 11S lo que pasó
con la CIA, con el FBI y luego gracias a Edward Snowden que se reveló todo. Y vamos, en la carta básicamente se comenta que a pesar de que, como he dicho, evidentemente cualquier persona razonable está en contra y está dispuesta a luchar contra el abuso infantil a capa y espada, el proyecto de ley es una amenaza grave contra todo lo construido en las últimas décadas en materia de privacidad y seguridad, y cito textualmente de la carta. Esta nueva propuesta, al igual que sus predecesoras, conlleva capacidades sin precedentes de vigilancia, control y censura y tiene un riesgo inherente de abuso por regímenes menos democráticos. Lograr el nivel de seguridad y privacidad digital en las comunicaciones y los sistemas ha costado décadas de un esfuerzo dedicado por parte de investigadores, la industria y los creadores de políticas. Sin lugar a dudas, esta propuesta desmonta por completo la seguridad y protecciones a la privacidad que son esenciales para proteger la sociedad digital. Básicamente, las exigencias de la propuesta a un nivel, entre comillas, técnico es control sobre imágenes, fotos, URLs, mensajería, básicamente acceso por parte de los estados y los gobiernos y, bueno, los cuerpos de seguridad, etcétera, a todo el contenido, toda la información que se envía entre dos personas particulares, en un grupo, lo que sea. Todo eso va a ser susceptible de ser investigado, de ser consultado por las autoridades en busca de material de abuso sexual infantil. Y además van a implementar modelos de inteligencia artificial para llevar a cabo este rastreo, para, entre comillas, hacer más efectiva esta búsqueda, lo cual es tremendamente ineficiente y ahora os explicaré por qué. Esto citando de nuevo, bueno, parcialmente citando, no textualmente, a los investigadores. La inteligencia artificial, evidentemente, bueno, en general las medidas son extremadamente sencillas de eludir en caso de que haya una persona que esté delinquiendo de este tipo de delitos. Se pueden alterar las imágenes, se pueden alterar los metadatos, se pueden aplicar redirecciones para ocultar la ruta real donde se está alojando esa imagen o ese contenido, y daría un número masivo de falsos positivos y falsos negativos, con lo que eso conlleva. Imaginémonos que estás tranquilamente en tu casa y, pues, por ejemplo, como la IA, como decía antes en el vídeo, no tiene capacidad de distinguir contextos, pues no sé quién no tiene una imagen de su hijo de bebé en la bañera o qué sé yo, todo este tipo de cosas, o incluso adolescentes haciendo sexting y demás, pues podrían perfectamente la inteligencia artificial flaguearte como que tienes en tu posesión material pornográfico infantil y pues nada, te viene la policía a tu casa, te toca la puerta y a lo mejor pasas la noche en el calabozo acusado de tener material pornográfico infantil, que es probablemente de los delitos más graves que se pueden cometer. Es muy serio esto, los falsos positivos son un problema muy grave. Bueno, el segundo punto, como decía, es un poco el tema de que la IA no puede diferenciar contexto y que es muy peligroso el tema de los falsos positivos, tanto en sexting consensuado entre adolescentes, fotos familiares, incluso fotos médicas, etcétera, etcétera. Y el mayor riesgo, en mi opinión, es que si el Estado que está aplicando estas medidas es, entre comillas, bueno, por lo menos vamos a estar tranquilos en el sentido de que se va a hacer justicia, etcétera, 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 aunque a mí igualmente me parecería totalmente incorrecto, pero es que en caso de que un sistema se vaya derivando o acercando cada vez más hacia la tiranía o hacia el oligopolio o hacia todo este tipo de formas de gobierno más autoritarias, estas herramientas que ya se le han dado a los estados para espiar a la población se pueden dejar de utilizar para, entre comillas, hacer el bien y se pueden empezar a utilizar para directamente espiar, censurar o, bueno, lo que pasa en Rusia, que, bueno, rápidamente se inculpa a un adversario político de cualquier cosa y se lo lleva a la cárcel o se lo mata o lo que sea. Y vamos, es que es tremendamente peligroso lo de tener una inteligencia artificial reportando de forma automatizada a las autoridades en base a lo que interpreta cuando ya vemos que se equivoca y se equivoca mucho. Y además todo esto de manera opaca, o sea, no es que vaya a haber una transparencia respecto a cómo funcionan los procesos, cuál es el código de la IA, no, 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 va a ser todo bastante, bastante opaco. Y además va a suponer el final de varias medidas muy, 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 muy importantes, avances muy grandes que ha habido en materia de privacidad y de ciberseguridad en los últimos años, y va a suponer la creación, por así decirlo, de unos nuevos vectores de ataque gravísimos que pueden comprometer la seguridad de básicamente de todos los ciudadanos europeos. Por ejemplo, sería el final del cifrado de extremo a extremo, porque en el momento que tú tienes una persona ahí que está autorizada legalmente a tener acceso a todas las conversaciones, ya no existe básicamente, o sea, virtualmente muere el cifrado de extremo a extremo, ya va a dejar de existir y de hecho tanto WhatsApp como Signal eh, han dicho ya que van a abandonar la Unión Europea a nivel de servicios si el proyecto sale adelante, ya que no podrían cumplir sus políticas de seguridad en caso de que lo lleguen a aprobar. Y la otra, y más grave incluso en mi opinión, es que esto supone un punto único de fallo en lo que es en general toda la Unión Europea, que esto es un concepto de ciberseguridad que básicamente es
no tienes una superficie de ataque muy elevada, sino que, bueno, básicamente, como todo está controlado desde un mismo sitio, como todo está completamente centralizado, en este caso desde las autoridades, y en este caso además, gravísimamente, básicamente un servicio de espionaje masivo, si alguien con fines maliciosos, un delincuente, un grupo de delincuentes o incluso un grupo de hackers estatales, pues chinos, coreanos, lo que sea, enemigos geopolíticamente hablando de un país, consiguen ganar acceso no autorizado a ese sistema, es peligrosísimo lo que se puede llegar a hacer, tanto a nivel de espionaje, como a nivel de censura, como a nivel de telón de hierro, vamos, peligrosísimo. Y como se cuenta muchas veces cuando se está estudiando temas de privacidad, bueno, es bien sabido que cuando los nazis llegaron a los Países Bajos, lo tuvieron muy fácil para encontrar a toda la población judía, ya que el Estado llevaba un censo y en el cual se contemplaba no solo las direcciones, nombres, familia, etcétera, 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 sino la religión. Entonces, claro, los nazis llegaron allí, se hicieron con estos documentos del censo y muy rápidamente encontraron y encarcelaron o mataron a toda la población judía de Países Bajos. En cambio, en Francia, el censo no contemplaba esto, no guardaba información religiosa sobre los ciudadanos y les fue mucho más complicado dar con todos los judíos. De hecho, sobrevivieron muchos más y hubo muchos menos casos de muchas menos víctimas, por así decirlo. Y vamos, para concluir esta noticia, en mi opinión, es una aberración desde el punto de vista de la libertad y creo que podría constituir un paso más en una dirección hacia los sistemas de vigilancia masiva, que es un paseo que ya empezaron los grandes gobiernos del mundo con el 11S y que gracias a Edward Snowden sabemos que es una realidad y no una teoría de la conspiración. Son violaciones de los derechos fundamentales como la privacidad o el control sobre nuestros datos muy graves y que suponen un peligro muy grave y refuerzan el efecto panóptico de Michel Foucault y nos vuelven más dóciles y asustados, porque claro, no es lo mismo que tú te comportes sabiendo que tú estás gozando de una privacidad y que lo que tú te comunicas con una persona, con un amigo, lo que sea, es privado, que cuando tú tienes la paranoia, que en este caso no es una paranoia, es una realidad, cuando tú eres consciente de que cada cosa que dices, que haces, que compartes, aunque sea sin fines maliciosos, evidentemente, como es en el caso de la mayoría de personas, todo está siendo vigilado, te va empujando poco a poco hacia un comportamiento más dócil, hacia un comportamiento más asustado y eres más susceptible de ser controlado y de ser manipulado pues por la propaganda, por las élites políticas, lo que sea. Y encima, para colmo, si algún día mañana, esperemos que no, algún país de la Unión Europea, sea el que sea, cae en una tiranía, sabemos bien, gracias a países como Rusia o lo que pasó en la Unión Soviética o incluso ahora mismo a día de hoy en China, para qué se utiliza este tipo de control, que es básicamente para censura, telones de acero, instrumentalización política, detenciones injustificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, quería hacer una más para esta semana, pero voy a tener que dejarlo para el resumen de la siguiente porque si no me va a quedar larguísimo y no quiero que todos los resúmenes sean vídeos de 20 minutos, me gustaría hacerlos de 10-15 a lo sumo, así que vamos a pasar ya con la sección de herramientas. Os traigo, pues, en primer lugar, Intercept Suite, que es básicamente un analizador de red que es distinto a los analizadores más convencionales como pueden ser Zap, Burp Suite o Kaido, porque estos se centran sobre todo en protocolos HTTP y más en el tema de web. Y esta no, esta se centra más bien en protocolos encriptados por TLS y SSL de cualquier aplicación. Tiene interfaz gráfica, manipulación de tráfico, integración con SOX 5 y más funciones. Tiene una versión gratuita y de pago y puede descargarse en GitHub. Os dejaré en el guión el enlace. Luego, ya por penúltimo puesto, tenemos AI Defend, que es básicamente un framework abierto centrado en recopilar información de diversas fuentes muy reputadas, muy acertada la información, desde luego, sobre los pasos que seguir, los pilares a los que atenerse y las tácticas que usar a la hora de proteger los modelos de inteligencia artificial o lenguaje de amenazas emergentes. Es decir, da unas guías, se puede ver en varios niveles, por así decirlo, desde como las medidas más ya prácticas a la hora de cómo se tienen que aplicar, cómo se tienen que implementar, hasta un nivel más general de políticas, normas, etcétera. Y básicamente, pues eso, da una serie de guías para programadores o incluso cargos más altos, pues CISOs, etcétera, de cómo se tienen que implementar y cómo se tienen que securizar los modelos de inteligencia artificial a la hora de implementarlos en nuestras infraestructuras, en nuestras aplicaciones. Tiene una interfaz bastante bonita, la verdad, sencilla y rápida, y eso, tiene detalles técnicos para todo tipo de cosas en materia de asegurarías. Y ya para terminar, que esto es un poco más para hacking ético, pentesting, etcétera, tenemos Brute Force AI, que es básicamente una herramienta que automatiza el proceso de análisis y explotación de formularios vulnerables a través de
modelos de lenguaje. Básicamente selecciona paneles de login de forma automática y lanza ataques multihilo que imitan el comportamiento humano. Es decir, sincroniza los delays, hace ataques de fuerza bruta y spraying y randomiza los timings entre los ataques para mayor discreción y pues eso, para simular el comportamiento humano. Va rotando los user agents para mayor discreción todavía, y manda logs a plataformas de mensajería escogidas por el atacante como Slack, Discord o Telegram. Básicamente, tengo entendido que cómo funciona, es bastante sencillo. Tú pones la llave de la API, o también se puede correr en local, y con un par de minutos de leer los manuales ya cualquiera que tenga nociones de hacking puede utilizarla. Y nada, este ha sido el primer vídeo de, espero que muchos. Me ha quedado demasiado largo para lo que quería, la verdad. Pero bueno, aún tengo que pensar si voy a hacerlos bisemanales o semanales. Pero viendo cómo ha quedado este de largo siendo bisemanal, creo que voy a hacerlos bisemanales. O sea, semanales, perdón. Y en principio intentaré subirlos como pronto el domingo y como tarde el martes. Entonces, evidentemente, las noticias que salgan el viernes o el sábado las dejaré para la edición de la semana siguiente. Y como ha sido el caso de este resumen, la noticia en este caso de Hybrid Petya os la traeré la semana que viene, porque no quería hacer un vídeo excesivamente largo. O sea que esta ya se va para la siguiente. Y nada, pues evidentemente todo tipo de feedback es súper bienvenido. Tendréis en el Patreon, que dejaré en el enlace en la descripción, todo el guión con todas las fuentes y demás. Y nada, que cualquier cosa que me digáis, pues intentaré implementarla como pueda. No sé si es demasiado técnico, demasiado poco técnico, si es demasiado largo, si es demasiado corto, pero bueno, cualquier cosa que los que la veáis queráis dejar en comentarios como sugerencia es más que bienvenida y se tendrá en cuenta, por supuesto.